Hola amigos de Perlas Cristianas, estamos aquí en una nueva entrega para hablarles del tema de la libertad y la economía. Recientemente hubo en nuestra ciudad una charla, una presentación sobre un libro que intentaba hablar sobre la libertad y la economía, sobre cómo influye la libertad en la economía. Debemos ser conscientes de que una parte importante de la vida de las personas es generar riqueza, hacer que nuestro trabajo se convierta en riqueza. Esa es la mayor dificultad que probablemente el hombre moderno se ha encontrado en los últimos 200 años. Y allí nos podemos encontrar con que el planteamiento católico y protestante ha sido siempre muy diferente. Desde el inicio del protestantismo, el planteamiento de creación de riqueza se basó fundamentalmente en el ser individual, la acción individual. Incluso se llegó a determinar que la salvación era individual, no era en comunidad. El católico, sin embargo, siempre ha pensado que desde el punto de vista de salvación es una salvación comunitaria, universal, y que todos estamos como piezas unidas para alcanzar ese gran reto que para el alma humana es la salvación. Pero hablamos de economía, libertad y economía. ¿Cómo puede influir la libertad en el hecho económico y cómo, desde el punto de vista social y político, la libertad se ha ido cercenando en aspectos económicos? Pero ¿qué piensa la Iglesia al respecto de la economía y de la creación de riqueza? ¿Qué es lo que la doctrina social de la Iglesia nos ha ido presentando? Pues esa doctrina social de la Iglesia que les vamos a poner en la caja de descripción de este vídeo abajo, pues se van a quedar asombrados porque van a encontrar miles de páginas escritas hablando sobre el término libertad, economía, igualdad, derechos, dignidad. Es algo muy importante para las personas que vivimos en fe dentro de la catolicidad, que sepamos y entendamos cómo juega la libertad y de cómo esa libertad influye y tiene que influir en la economía. Arrancamos en este especial sobre libertad y economía, arrancamos con los comentarios sobre la que consideramos que es la básica, es qué ha dicho la doctrina de la Iglesia sobre la libertad. Y hemos escogido la, una carta encíclica del Papa León XIII titulada Libertas Prestantissimum, escrita el 20 de junio de 1888. Cualquiera que escuche esto pensará que es algo imposible que alguien que escribió sobre la libertad hace casi siglo y medio pueda ser certero y positivo para estos momentos, para la actualidad. Pero pensemos que estos hombres que escribían a finales del siglo XIX estaban inmersos en lo que más tarde se convertiría en un socialismo radical comunista. Y además, en esos momentos estaba ajetreándose todas las ciudades con miles de personas que se hacinaban porque estaba comenzando la segunda parte de la gran revolución industrial que el siglo XIX nos trajo. Al mismo tiempo, les vamos a ofrecer no solamente este aspecto de qué dice la doctrina de la Iglesia Católica por vía del Papa León XIII sobre la libertad, sino que también les vamos a plantear aspectos que no solamente se limitan a la parte de la libertad, sino también aspectos de cómo se relaciona esta libertad con la parte del bien común, la economía y el crecimiento sostenible desde el punto de vista no ecológico, sino social, desde el punto de vista de que la riqueza alcance a todas las personas y que todos vean que su dignidad va creciendo en la medida que la economía también lo hace. Por último, también les presentaremos los documentos
que Juan Pablo II escribió acerca de lo que es la economía y la realidad de los trabajadores y cómo se relaciona la economía con los trabajadores. Es una parte importantísima en la que podemos entender cómo Juan Pablo II hizo una labor importante de actualizar los contenidos de las encíclicas de León XIII sobre la actividad privada y la economía y el motor de la economía para intentar atraer ese conocimiento y esa situación doctrinal al hombre moderno del siglo XX, de finales del siglo XX y también, ¿por qué no?, de principios del siglo XXI. Así pues, todo ello lo vamos a ir relatando. Les pedimos paciencia y sobre todo que escuchen con tranquilidad este podcast que se basa fundamentalmente en dar luz al hecho de cómo la libertad actúa para un católico a la hora de crear riqueza y de prosperidad para todos, y de cómo esa libertad es una clave, es un elemento importante para generar una economía que llegue a todos por igual. Hasta aquí esta pequeña presentación y esperemos que les sea de utilidad y que además puedan entender que la preocupación de la Iglesia Católica siempre ha estado en buscar lo mejor para todos en eso que se ha dado en denominar el bien común. Hasta la siguiente, aquí en Perlas Cristianas, y ya saben, tomen este podcast con tranquilidad porque es denso, pero muy importante. Hasta la siguiente, chao. Resumen de la Carta Encíclica Libertas Praestantissimum del Papa León III. La Carta Encíclica Libertas Praestantissimum, promulgada el 20 de junio de 1888 por el Papa León XIII, es un documento fundamental que aborda el concepto de la libertad desde una perspectiva filosófica, teológica y moral, en respuesta a las ideas del liberalismo de finales del siglo XIX. León XIII busca clarificar qué es la verdadera libertad, denunciar los errores del liberalismo y exponer la relación entre la libertad humana y la voluntad divina. Concepto de libertad y su fundamento. León XIII comienza explicando el significado auténtico de la libertad. La presenta como uno de los dones más excelsos otorgados por Dios al ser humano. La libertad, según el Papa, consiste en la capacidad de la voluntad humana para elegir y actuar según el bien, que está vinculado a la verdad y a la ley natural establecida por Dios. La libertad no es, por tanto, un derecho absoluto de hacer cualquier cosa sin restricción, sino la posibilidad de elegir lo que es moralmente correcto y justo. El hombre es libre porque su intelecto y voluntad le permiten discernir y optar por el bien verdadero. León XIII señala que el fundamento de la verdadera libertad es la ley eterna de Dios. Toda ley humana y moral debe derivar de esta ley suprema. La ley eterna refleja el orden racional establecido por Dios y sirve de guía para que los hombres orienten sus actos hacia su destino final, la unión con Dios. Errores del liberalismo. El Papa dedica una parte sustancial de la encíclica a condenar los errores del liberalismo, una corriente filosófica y política que promovía la autonomía absoluta del individuo, el rechazo de toda autoridad religiosa y moral y la separación entre la Iglesia y el Estado. 1. Libertad como independencia total. León XIII critica la idea liberal de que la libertad significa independencia de cualquier autoridad, incluidas las leyes divinas y morales. Sostiene que tal concepción lleva al relativismo moral y a la anarquía. La libertad sin orden se convierte en libertinaje, donde los hombres actúan según sus caprichos y deseos personales, sin consideración por el bien común ni por las normas éticas. 2. Libertad de conciencia. El Papa rechaza la interpretación liberal de la libertad de conciencia, que sostiene que cada individuo puede determinar por sí mismo lo que es moralmente correcto, sin referencia a la verdad objetiva. Para León XIII, esta idea equivale a rechazar la autoridad de Dios y de la ley natural. La conciencia, en lugar de ser autónoma, debe formarse según los principios divinos y la enseñanza de la Iglesia,
que posee la autoridad para guiar a los fieles en la verdad. 3. Libertad de culto y separación Iglesia-Estado. León XIII critica la libertad de culto entendida como la igualdad de todas las religiones ante la ley, lo que conduce a la indiferencia religiosa y al relativismo. Además, denuncia la separación entre la Iglesia y el Estado como una forma de marginar la influencia de la religión en la sociedad. El Papa afirma que la Iglesia tiene el derecho y el deber de orientar moralmente a la sociedad y a las leyes civiles. La verdadera libertad y su relación con la Iglesia. León XIII enseña que la verdadera libertad se encuentra en servir a Dios y en vivir conforme a la ley moral natural y divina. La libertad humana no es absoluta, está ordenada al bien y a la verdad, y debe respetar los límites impuestos por la naturaleza del hombre y su destino final. La Iglesia, según el Papa, es la guardiana de la verdad y la autoridad legítima que enseña a los hombres a vivir en libertad auténtica. Al obedecer las enseñanzas de la Iglesia y someterse a la ley de Dios, el hombre no pierde su libertad, sino que la perfecciona, ya que actúa conforme a su naturaleza racional y a su fin último. El Papa subraya que, aunque la libertad es un derecho natural, debe ejercerse dentro de un marco moral y religioso. No puede utilizarse para justificar el error, el pecado o el rechazo de la verdad. La libertad mal entendida, que se separa de Dios y de la ley natural, conduce a la esclavitud del pecado y a la ruina moral de la sociedad. Per la libertad en la sociedad y el papel del Estado. León XIII también reflexiona sobre la función del Estado y su relación con la libertad individual y colectiva. El Estado tiene la responsabilidad de proteger el bien común y garantizar que las leyes humanas estén alineadas con la ley natural. El Papa advierte contra el liberalismo extremo que niega toda influencia religiosa en la vida pública y reduce la moralidad a un asunto privado. El Estado debe reconocer y respetar la autoridad de la Iglesia, que es la única institución capaz de guiar a la sociedad hacia la verdad y la justicia. La verdadera libertad social solo puede lograrse cuando la autoridad civil colabora con la autoridad religiosa y promueve leyes justas y virtuosas. La libertad como perfección del hombre. En conclusión, León XIII reafirma que la libertad es un don precioso que distingue al ser humano y lo eleva por encima de las demás criaturas. Sin embargo, su valor radica en el uso correcto que se haga de ella. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en elegir el bien y someterse a la ley divina, lo cual conduce a la perfección y a la felicidad eterna. La encíclica Libertas Praestantissimum es un llamado a rechazar las ideologías que promueven la autonomía absoluta y el relativismo moral. León XIII invita a los fieles y a las sociedades a reconocer que la auténtica libertad solo se encuentra en la verdad revelada y en la obediencia a la voluntad de Dios. La encíclica Libertas Praestantissimum, y 16 de diciembre de 2024. La encíclica Libertas Praestantissimum y su relación con la doctrina social de la Iglesia, libertad económica, bien común y crecimiento sostenible. La encíclica Libertas Praestantissimum, promulgada por el Papa León XIII el 20 de junio de 1888, representa un pilar clave en la reflexión de la libertad humana y su relación con la ley divina, especialmente en un contexto marcado por la difusión del liberalismo filosófico, político y económico. Si bien su enfoque principal es la naturaleza moral de la libertad, su mensaje puede extrapolarse a las dimensiones económicas y sociales del mundo moderno. Esta encíclica se convierte, por tanto, en un referente para el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia, DSI, y especialmente en lo que respecta al equilibrio entre la libertad de mercado, la iniciativa privada y la organización de la economía en torno al bien común. Libertad y orden moral, fundamento de la actividad económica. León XIII define la libertad como la capacidad de obrar en conformidad con la ley eterna de Dios y la ley natural. La verdadera libertad no consiste en actuar sin límites, sino en optar por el bien y la verdad, sometiendo la voluntad humana a las normas morales que conducen al orden y la justicia. Este principio moral es aplicable a la economía. La libertad económica no puede ser concebida como un derecho absoluto desvinculado del orden moral. La doctrina social de la Iglesia, iniciada formalmente con Rerum Novarum, 1891, pero anticipada en Libertas Praestantissimum, enseña que el sistema económico debe estar al servicio de la persona humana, creada a imagen de Dios,
La actividad económica y la iniciativa privada son parte de la libertad humana, pero deben orientarse hacia el bien común, no hacia el lucro desmedido o la explotación. Por tanto, la libertad de mercado, si bien valiosa, debe ser regulada por principios éticos y sociales. El bien común, en este contexto, se convierte en la medida y el criterio que legitima la libertad económica. La economía, según la enseñanza de la Iglesia, debe promover el desarrollo integral de las personas, garantizando la justicia social y respetando la dignidad humana. La libertad de mercado y sus límites morales. La encíclica de León XIII critica la concepción liberal que entiende la libertad como independencia total de cualquier autoridad. Si trasladamos esta idea al ámbito económico, encontramos una visión del mercado como un espacio autónomo, regido exclusivamente por la oferta, la demanda y el afán de lucro. Sin embargo, la Iglesia enseña que el mercado debe ser libre, pero no incontrolado. 1. La encíclica Libertas Praestantissimum, y 16 de diciembre de 2024. La libertad de mercado es positiva en la medida en que facilita la creatividad humana, promueve la eficiencia y permite el crecimiento económico. Sin embargo, cuando se desvincula de la ley moral y del bien común, puede derivar en desigualdad, injusticia y explotación. León XIII anticipa este problema al advertir que la libertad malentendida conduce al desorden y al libertinaje. La doctrina social de la Iglesia, a partir de Libertas Praestantissimum, establece que la libertad económica debe estar subordinada a la ética. No toda actividad económica es moralmente aceptable, especialmente si atenta contra la dignidad humana o el bien común. En palabras de Centesimus Annus, 1991, la economía debe funcionar dentro de un marco jurídico y moral que asegure la justicia y la solidaridad. La iniciativa privada, motor del crecimiento económico. León XIII reconoce implícitamente la importancia de la actividad privada como expresión de la libertad humana. La iniciativa privada permite a las personas ejercer su creatividad, contribuir al desarrollo económico y mejorar sus condiciones de vida. La Iglesia siempre ha defendido el derecho a la propiedad privada y a la libre iniciativa como elementos fundamentales de la dignidad humana y del desarrollo integral. Sin embargo, la propiedad privada y la libertad económica tienen un carácter social. En Libertas Praestantissimum se desprende la idea de que la libertad debe ser responsable, orientada al servicio de la sociedad y no al egoísmo individualista. La doctrina social de la Iglesia afirma que los bienes materiales deben estar al servicio del bien común. En este sentido, la actividad privada y el crecimiento económico son legítimos y deseables, siempre que respeten la justicia social, la dignidad del trabajo y el destino universal de los bienes. La empresa privada desempeña un papel central en el desarrollo económico de un país. Es una fuente de empleo, innovación y bienestar social. Sin embargo, la empresa debe actuar con responsabilidad ética, evitando prácticas injustas como la explotación laboral, la corrupción o el daño al medio ambiente. La organización de la economía en torno al bien común. Uno de los principios centrales que emanan de Libertas Praestantissimum es la subordinación de la libertad individual al bien común. León XIII afirma que toda libertad, incluida la económica, debe estar ordenada hacia un fin superior, el orden moral y el desarrollo de la sociedad. La economía no puede ser un ámbito separado de la moralidad, al contrario, debe contribuir al bienestar general y al desarrollo integral de todas las personas. 2. La encíclica Libertas Praestantissimum, y 16 de diciembre de 2024. La doctrina social de la Iglesia desarrolla esta idea afirmando que el bien común es el conjunto de condiciones que permiten a las personas alcanzar su plenitud humana. En el ámbito económico, esto implica garantizar el acceso al trabajo digno y justo, promover políticas que reduzcan la desigualdad económica, regular el mercado para evitar abusos y garantizar la competencia justa, fomentar la solidaridad entre las personas y las naciones. El equilibrio entre libertad de mercado y bien común requiere la intervención del Estado como garante de la justicia social. El Estado no debe sofocar la iniciativa privada ni el libre mercado, pero tiene el deber de establecer normas y políticas que aseguren que la economía beneficie a todos, especialmente a los más vulnerables. Conclusión: libertad económica y responsabilidad social. La encíclica Libertas Praestantissimum proporciona un marco filosófico y moral que anticipa muchos de los
Principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. León XIII enseña que la verdadera libertad humana debe estar orientada hacia la verdad y el bien común, una enseñanza que se aplica también a la libertad económica. La Iglesia no rechaza la economía de mercado ni la iniciativa privada, al contrario, las valora como expresiones de la libertad humana y como motores del desarrollo económico. Sin embargo, advierte contra los peligros de una libertad desvinculada de la moralidad y del orden social. La economía debe estar al servicio del hombre y no al revés. El bien común, la justicia social y la solidaridad son los principios rectores que garantizan que el crecimiento económico sea sostenible, justo y verdaderamente humano. Por tanto, la libertad económica, regulada por la ética y orientada al bien común, no solo contribuye al progreso material de un país, sino también a su desarrollo moral y espiritual, permitiendo que cada persona alcance su dignidad y su plenitud. 3. La actuación de un católico para construir la justicia y la paz en la sociedad y entre los países a la luz de la doctrina social de la Iglesia. La construcción de la justicia y la paz en la sociedad y entre los países es una tarea central para todo católico, guiado por los principios de la doctrina social de la Iglesia. Documentos fundamentales sobre este aspecto los tenemos en San Juan Pablo II, Labor in Essence, Solicitudo Redi Socialis y Centesimus Annus. Y otros textos claves que ofrecen un marco para orientar las acciones hacia la promoción del bien común, la justicia social y la solidaridad. Este ensayo reflexiona sobre cómo, a la luz de estos principios, los católicos pueden contribuir activamente a la paz y a la justicia en sus comunidades y en el ámbito internacional. Algunos principios fundamentales para la actuación de un católico pueden ser, a la luz de San Juan Pablo II, que enseñó la construcción de la justicia y la paz, deben basarse en valores fundamentales como la dignidad humana, la solidaridad y el bien común. Estos principios no solo guían la reflexión teórica, sino que también inspiran la acción concreta. La dignidad humana es un pilar sólido, fundamental. El primer principio de la doctrina social de la Iglesia es el reconocimiento de que la dignidad intrínseca está en toda persona, creada a imagen y semejanza de Dios. En Labor in Exercens, San Juan Pablo II subraya que el trabajo humano es una expresión fundamental de esa dignidad. Un católico debe comprometerse con la defensa de los derechos humanos y la promoción de condiciones laborales justas, luchando contra la explotación y las desigualdades. Cierto es que la solidaridad es un pilar fundamental. En Solicitudo Rei Socialis, el Papa presenta la solidaridad como una virtud social clave para enfrentar las desigualdades globales. La solidaridad no es solo un sentimiento, sino una responsabilidad moral, que exige acción concreta para aliviar el sufrimiento de los más vulnerables. Los católicos están llamados a ser agentes de cambio, construyendo puentes entre ricos y pobres, sin dudarlo, entre naciones desarrolladas y en desarrollo. La Iglesia tiene como eje fundamental de su doctrina social el bien común. El bien común es un principio rector que busca crear las condiciones necesarias para que todos puedan alcanzar su plenitud humana. En Centesimus Annus, San Juan Pablo II advierte contra los excesos del individualismo y el consumismo que socavan el bien común. Para un católico, trabajar por el bien común implica promover políticas justas, apoyar la educación y garantizar el acceso equitativo a los recursos. ¿Cómo podríamos transformar o llevar todo esto al ámbito personal? La primera esfera de acción de un católico es su propia vida cotidiana. Cada acción individual tiene el potencial de contribuir a la justicia y la paz, comenzando por las decisiones personales y familiares. Para ello será necesario
que nuestra formación en fe, en la fe y en la doctrina social de la Iglesia crezca y sea robusta. Un católico debe educarse en los principios de la doctrina social de la Iglesia para actuar de manera bien informada y formada. Esto incluye estudiar documentos como Labore Exercens y participar en iniciativas parroquiales y comunitarias que promuevan el bien común. Es imprescindible el testimonio de vida. La construcción de la justicia y la paz comienza con el testimonio personal. Esto incluye practicar la honestidad en el trabajo, el respeto hacia los demás y el consumo responsable. En una sociedad marcada por el materialismo, el estilo de vida de un católico debe reflejar valores de solidaridad y austeridad. Sin duda, todo ello no puede estar alejado de las familias. La familia es la célula fundamental de la sociedad. Y un católico debe esforzarse por construir una familia basada en el amor, el respeto, la educación en valores cristianos. En Christedeles Laici, San Juan Pablo II subraya la importancia de la familia como agente de transformación social. Es un pilar básico. La familia ayuda no solamente a la sociedad, sino que ayuda plenamente al individuo también. Podríamos decir que es un motor en sí mismo. La actuación en la sociedad, pues, debe ser a partir de una actividad que promueva la justicia, la paz, en acciones concretas, como la defensa de los derechos humanos. Esos derechos humanos que tienen que salir del propio Evangelio. Y para ello tenemos que ser capaces de estar abiertos a abogar por los derechos de los más vulnerables, incluyendo pobres, inmigrantes, trabajadores explotados. Así pues, la promoción de la justicia social, tal y como refleja San Juan Pablo II en Centesimus Annus, destaca que la economía debe estar al servicio de la persona humana. Un católico puede contribuir promoviendo prácticas comerciales éticas, apoyando empresas socialmente responsables y rechazando sistemas económicos que perpetúan la desigualdad. ¿Y cómo lo podremos hacer? Pues también por la vía política, participando en la vida política. La acción política, todos sabemos que es una forma efectiva de promover el bien común. Los católicos, sin duda, deben involucrarse en la política local y nacional, apoyando leyes y políticas que respeten la dignidad humana, fomenten la justicia social y protejan, ¿por qué no?, también el medio ambiente. A nivel internacional, la paz requiere de justicia. No se puede alcanzar la paz sin justicia. San Juan Pablo II fue un firme defensor de la solidaridad internacional como base para superar las divisiones entre naciones. Esa solidaridad global que nos la recordaba en su Solicitudo Rei Socialis, el Papa Juan Pablo II denuncia las estructuras de pecado que perpetúan la pobreza y la desigualdad en el mundo. Un católico, nosotros como católicos, debemos apoyar iniciativas internacionales que promuevan el desarrollo sostenible, la distribución justa de los recursos, pero también la creación de esos recursos por medio de una actividad económica en libertad, donde sean los individuos agrupados en familias y en núcleos sociales los que sean capaces de construir esa justicia por medio de la redistribución y creación de cauces justos de creación de riqueza. Por lo tanto, el católico debe promover la paz. Debe promover la paz con el diálogo entre culturas y religiones y con el cuidado de la creación. Esto es algo que los católicos deben tener presentes en la medida que quieren crear una sociedad justa y en paz.
La actuación de un católico para construir la justicia y la paz enfrenta muchísimos desafíos. Por ejemplo, el primero, el individualismo. El segundo, la globalización mal gestionada y las estructuras de pecado, que son las que perpetúan la desigualdad. Sin embargo, todos estos desafíos tienen que llevar a que la capacidad del católico por construir la paz por medio de la justicia sea una tarea permanente y sin duda alguna un camino hacia un desarrollo integral que beneficie a todos, a toda la humanidad. Con todo esto podemos entender que la economía, bien entendida para un católico, se basa en la libertad, en la justicia y en la paz. Todos estos elementos se deben combinar para lograr que la economía pueda subsistir de una forma coherente con los ideales del Evangelio, tal y como Jesucristo lo enseñó.